Hola, en este vídeo vamos a empezar el capítulo número 4 y bueno, vamos a empezar con la sección 1 en la cual primero vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a crear una base de datos con una sola tabla. Así que bueno, vamos a trabajar. Aquí tengo la sección A, el boilerplate. Lo primero que tenemos que hacer es instalar todos los paquetes que necesitemos. Como os he dicho en varias ocasiones, no vamos a instalar todos los paquetes cada vez porque si no nos llevaría mucho tiempo uno por uno, sino que vamos a hacerlo a través del pip install -r requirements txt y así bueno, vamos a instalar todos los paquetes de una sola vez. Bueno, el proceso de instalación ha durado más de lo que debería porque mi ordenador es bastante viejo y entonces he parado el vídeo y bueno, ahora ya podemos continuar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, digamos, preparar todas las cosas que necesitamos para crear las bases de datos. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a necesitar no solamente Flask, sino Flask SQL Commit. Import SQL Alchemy. Este, digamos, es el paquete que nos va a permitir trabajar con bases de datos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser definir el lugar donde queramos tener la base de datos. Es application, config, SQL Alchemy, database, URI. Y aquí vamos a definir una base de datos que es de SQLite porque no la vamos a hacer para producción. Es decir, cuando creamos esto en Amazon Web Service vamos a crear una base de datos Postgres, pero ahora en nuestro ordenador vamos a crear una base de datos SQLite que es mucho menos potente, pero que nos va a permitir trabajar, digamos, en local. Y la voy a llamar Light Talk App Database, ¿vale? Esta va a ser el sitio donde va a estar la base de datos y ahora lo que tenemos que hacer es definirla. db SQL Alchemy Application y ahora vamos a definir la tabla. Hemos definido la base de datos y ahora vamos a definir la tabla donde vamos a poner nuestros, en este caso nuestros usuarios. Luego vamos a crear otra base de datos y otra tabla donde vamos a poder poner las frases. Class user db model table name va a ser user table, va a tener un ID db column db integer primary key equal to true y luego username va a ser db column db string db string de 30 caracteres unique va a ser true y nullable igual false. Básicamente esto lo que indica es que el username tiene que ser un string
aquí me he equivocado. DB column, DB string. Y aquí me he equivocado con esto. Básicamente lo que estamos indicando es que el username tiene que ser como mucho de 30 caracteres, tiene que ser único y no puede estar vacío. Básicamente esto es lo que hay aquí. Todas las bases de datos tienen un ID y tienen que tener un primary key, que esta es, en este caso es true y esto va a ser un integer. Muy bien, pues esto es todo lo que necesitamos para definir nuestra base de datos con una sola tabla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en la siguiente parte del vídeo, lo que vamos a hacer va a ser crear la base de datos e introducir algunas entradas. Entonces, básicamente para hacer eso tenemos que ir a nuestra terminal, tenemos que escribir Python y aquí tenemos que introducir import db. Voy a tenerlo aquí, create data, sí, import db. Me he equivocado, es from application import db y ahora db create all. Y esto lo que nos hace es, nos ha creado nuestra base de datos aquí. Como la podéis ver, aquí no había nada y ahora está nuestra base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser popular esta base de datos. Vamos a introducir algunas entradas y el proceso es el siguiente. From application importamos la base de datos user y vamos a crear nuestro primero usuario. Usuario 1 va a ser user, username va a ser Björk, que es mi árbol favorito en noruego. Björk significa abedul. Vamos a hacer, el siguiente paso va a ser db session add user 1 y db session commit. Y esto lo que nos va a permitir, estos tres pasos, es añadir un usuario a nuestra base de datos. Voy a hacer una query y nada más. O sea, hay muchos de estos procesos luego los vamos a hacer dentro de la página web, entonces tampoco le quiero dar mucho bolo a esto, simplemente quiero que sepáis cuál es el proceso, pero luego lo vamos a hacer dentro de la página web. Si yo, por ejemplo, aquí le digo user query, me está saliendo el user número 1. Y aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es crear una variable que sea, por ejemplo, primer usuario o usuario. Voy a utilizar otro nombre para esta variable, usuario 1. Y aquí lo que voy a hacer es user query get the first, el primer elemento en esta base de datos. Y si yo ahora, por ejemplo, pongo user usuario 1 ID, me va a salir las propiedades que yo tengo de este usuario. Si yo, por ejemplo, pongo ahora usuario username, me va a salir Björk. Y así sucesivamente, ¿vale? No voy a seguir más con esto. Lo que sí que os he creado una plantilla, un documento en Python que se llama create data, donde las dos primeras líneas lo que hacen es crear las bases de datos. El siguiente bloque de información lo que hace es popular la base de datos,
Y aquí tenemos algunas, digamos, queries que pueden ser útiles, y aquí tenemos otras queries que pueden ser útiles. Yo os recomiendo que esto lo hagáis línea a línea en la terminal, que es fácil de hacer. O sea, si yo aquí, por ejemplo, ahora le digo quit y aquí le pongo Python y escribís una a una estas líneas de código, lo que vais a poder es ver cómo Python está trabajando con las bases de datos. Y esto es bueno que lo sepáis hacer. Y esto, bueno, pues tenéis que hacer este proceso, hacerlo un par de veces para que os suene familiar, y ya está. Por el momento lo voy a salir. Y ya está. Lo último que os quiero enseñar es que aquí hemos estado accediendo a la base de datos a través de la línea de comandos, pero a veces es útil acceder a la base de datos, digamos, de una manera más visual. La forma de hacer eso es a través de DB Browser SQLite. Es el mismo programa para PC y para Mac. Yo lo he usado en los dos ordenadores, entonces yo os recomiendo que lo bajéis, lo abráis, y aquí lo que vais a hacer es Open Database y vais a buscar esta base de datos que habéis creado. En mi caso, yo tengo que ir a cursos, a la USAL, tengo que ir a clase, bases de datos, y yo estoy en la Boilerplate One, y aquí tengo mi base de datos. La abro y aquí simplemente tengo los elementos de la base de datos, y aquí en Browser Data ahora mismo solamente tengo un usuario, que es Bjork, pero si ejecutáis el código vais a tener más, y si lo modificáis pues vais a tener más usuarios. Siempre es muy útil saber acceder a la información desde la base de datos, pero también a través de, digamos, de un editor o de, digamos, de un elemento más visual, ¿vale? Bueno, pues esto termina el vídeo de esta primera sección, donde hemos creado una base de datos con una tabla. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser crear una base de datos con dos tablas, y en el último vídeo de esta sección lo que vamos a hacer es crear dos bases de datos con dos tablas cada una. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.